Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Bien, nosotros tenemos ya en línea al diputado José Brito. El diputado fue noticia por un audio que vamos a escuchar. Les advertimos que aun cuando hemos intentado, pues con efectos de audio, evadir las palabras más fuertes, es un contenido que no es agradable, digamos, para que si tienen niños en casa en este momento viendo la televisión, pues lo tengan en cuenta. En ese audio privado, el diputado pues se refiere en palabras soeces, sí, pues con insultos a María Corina Machado, política venezolana de oposición, disidente. Durante el fin de semana, el diputado escribió un tuit. Ambas cosas las queremos compartir con ustedes para que ustedes saquen sus conclusiones y luego escuchen la explicación del diputado. Esto fue lo que dijo que se hizo viral el diputado José Brito. Lo vamos a escuchar en unos segundos nada más. Es muy importante tenerlo antes de la entrevista. El diputado envió este mensaje por privado, pues a alguien conocido, no sé si a un grupo con el que él suele relacionarse en la Asamblea Nacional, haciendo una reflexión de lo que él pensaba sobre María Corina Machado, esta política de oposición. Y resultó súper polémico. No sé si podemos poner aunque sea un extracto, no tenemos que colocarlo completo, vamos a colocar por lo menos un extracto de ese audio para poder entonces comenzar la entrevista. Es muy importante escucharlo. Durante el fin de semana, como les digo, como estuvimos de receso, no pudimos colocar al aire ni la versión del diputado, tampoco pudimos colocar su tuit, pero ese es nuestro trabajo y lo vamos a hacer esta noche. Este es el contenido de ese audio polémico que envió por privado el diputado José Brito sobre María Corina Machado. ¿Cuándo a esa hijo de puta le ha pasado un show? Tú que dices, por cierto, a los malditos, ¿no? Entonces yo te devuelvo la pelota. La maldita esa, ¿cuándo se pronunció? Cuando me dieron un tiro en la pierna. Que no fue un tiro por andar echando vaina, sino por poner el pecho. ¿Dónde está mi hermano Juan Requesens? ¿Dónde está mi hermano Fernando Albán? A lo mejor no son hermanos tuyos, pero hermanos míos sí fueron. Sí fue uno que está muerto hoy y el otro que está preso. Esa tipa se ha convertido en la gran fragmentadora de la oposición. ¿Y tú sabes cuál es el verdadero propósito de esa hijo de a esa perra? Bueno, muy difícil escuchar de nuevo este audio, muy difícil también para nuestro operador tratar de evadir las palabras más fuertes, por eso les advertíamos al principio que se podía colar alguna, porque hay varias en ese contenido de audio. Pero bueno, este fue el mensaje que se hizo viral. Era algo privado y lamentablemente para el diputado se hizo viral. Por supuesto que esto despertó una total alarma. El diputado durante el fin de semana escribió un tuit pidiendo disculpas por reconociendo además que sí era su voz, porque esa era la primera pregunta. Bueno, ¿será que alguien quiso decir que era él y no era él en verdad? No, él mismo asumió con responsabilidad que sí se trataba de su voz y pedía disculpas por eso. De hecho, el contenido del tuit es este, que lo tenemos ya en pantalla. Quiero pedir excusas por los adjetivos utilizados en el audio que salió filtrado por las redes sociales, dirigido hacia la señora María Corina Machado. Es un audio privado, pero nada justifica el lenguaje utilizado. Diputado, bienvenido y buenas noches. Gracias por estar con nosotros, gracias por la confianza. Buenas noches, Carla, buenas noches. Queríamos escucharlo a usted porque es distinto leer su tuit y después escuchar a usted enfrentar este tema, porque no todo el mundo quizás hubiera aceptado esta conversación con nosotros y por eso le agradecemos el gesto de asumir primero que sí es su voz, que usted sí lo dijo, de disculparse y luego de aceptar esta conversación con nosotros sobre un tema que seguramente le resultará muy incómodo. ¿Qué fue lo que pasó, diputado? ¿Qué fue lo que generó un audio así? ¿A quién iba dirigido ese audio? Carla, tengo un ruido, disculpa, en el fondo que, tengo un retorno que, disculpa. Sí, yo le voy a pedir a nuestro operador que ¿Aló? me suba un poquito el audio a mí. ¿Usted me escucha bien ahora? Sí, ahora sí te escucho, sí, Sí, perfecto. le Sí, comentaba al principio. sí, pero es que tengo un retorno de mi voz, ¿no? Bueno, Disculpa. eso sí va a ser más difícil de sacarlo, pero Sí,
Si Bueno, quiere, quítese el teléfono mientras me responda, quítese el teléfono de la ok, oreja, ajá, y perfecto, solo hable para perfecto. que no se confunda. Pero sí me escuchó la introducción. Sí, la escuché, la Sí, escuché. adelante. Ok, Carla. Lo que ocurrió, como lo dije en el tweet, de verdad, fue que, y lo dije así, quiero expresar, además, primero, yo no soy una persona que va a venir de manera absurda a decir me hackearon o no. Eso fue un audio de una agria discusión, y debo decir, con una persona que, y tengo que poner en contexto lo que ocurrió, pero comienzo diciendo que no solamente que eh, ofrecí excusas, y las voy a pedir una y mil veces, las veces que tenga que hacer, las excusas sobre la forma, más no sobre el fondo. La forma porque utilicé unos adjetivos inadecuados y un lenguaje impropio que el hecho de no justifica que yo soy un padre de familia, soy hijo, soy hermano, soy padre de 3 hijas y en ningún momento puedo contemplar, por supuesto, y puedo yo mismo avalarme cualquier concepto que pueda ser calificado de misógino, es decir, de aversión a una mujer. Por eso, en primer lugar, quiero decir eso, y lo asumo con la absoluta responsabilidad. Bien, lamentablemente, bueno, lo estamos haciendo vía telefónica, porque te pudiera decir de frente y dando la cara. En primer lugar, eso, Carla, no sabes cuán difícil ha sido para mí, para mi familia, nosotros con serenidad, bueno, tener que ver cómo hemos sido, lógicamente, lanzados, en mi caso, lanzados a la hoguera, ¿no? Pero te quiero poner en contexto qué ocurrió. En días pasados yo participé en un foro que convocaron en la Universidad Grau Mariscal de Ayacucho, en el estado de Anzoátegui. Yo asistí conjuntamente con un grupo de diputados como ponente. En el foro que me invitaron, yo parte de lo que digo en el fondo, no de forma, lo que digo en el fondo lo dije allí en ese sitio. Al llegar, yo llegué un poco tarde al foro porque me estaban nebulizando y pedí excusas por eso. Un abogado, cuando saludé, iba hacia el presidio, me dijo, mosca, porque tienen un montaje contra ustedes y es una persona que está detrás y los va a agredir verbalmente. Bueno, lo que nos habían advertido, en efecto ocurrió. Bueno, la persona, yo expuse lo que iba a exponer y eso les molestó muchísimo a los organizadores del foro, les molestó mucho. Y pasó lo que iba a pasar, la persona se paró, nos gritó cualquier cantidad de sandeces, bueno, decía que lo mejor era la señora Machado y cosas, y paré. Bueno, yo me paré y le dije, bueno, señor, usted aquí está faltándole respeto a toda esta cantidad de personas, inclusive el auditorio. La gran mayoría jóvenes estudiantes que se levantaron y nosotros nos marchamos, prácticamente se terminó allí el foro. Allí me abordó una persona, una mujer, me abordó y me recriminó y me incriminó que yo había venido a sabotear el foro. Yo dije, yo no vengo a sabotear ningún foro, si a usted se le olvida, yo fui un ponente invitado a este foro. Que no le haya gustado a usted mi intervención es otra cosa. Me volteé, me quedé hablando con unas personas y me fui. Pasados 3 días, 4 días, esta persona comenzó a hacerme llamadas y yo tengo las pruebas, la cantidad de llamadas telefónicas. Conozco a la persona porque inclusive trabajó en alguna oportunidad con nosotros. Bueno, esa persona ahora está en 20 Venezuela y es una dirigente de 20 Venezuela. Bueno, resulta que a la tercera llamada que me hizo, le atiendo el teléfono, me dice que está en Guárico en una gira con la dirigente, la señora María Corina Machado. Yo le digo, bueno, dele mis saludos. En ese momento, Carla comienza a decirme que la señora Machado es la única que tiene voz, la que tiene coraje, que los demás somos unos colaboracionistas, que somos de la fracción Zapatero. Le dije, bueno, ¿qué es esto? Es una locura lo que tú me estás diciendo. Y para esto tú me llamaste. Y yo le digo que además está muy desinformada. Yo fui el primer diputado, por razones de orden alfabético, el primer diputado brito que votó por la inadmisibilidad de cualquier mediación del señor José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que en la práctica algunos llamaron decir votar en contra de Zapatero. Así que no me puedes allí. Entonces, bueno, procedí a cortarle la llamada. Al rato me vuelve a insistir con otra llamada y
con una andanada de insultos, me dice que soy de la fracción Gorrín. Y yo le digo, bueno, primero fui de la fracción Zapatero, ahora de la fracción Gorrín. ¿Usted está loca o qué le pasa? Y me dice, ¿y tú estás con María Corina? Me dice, sí, estoy con María Corina. Y yo le digo, ¿y ella avala eso? Me dice, sí, lo avala. Y yo le dije, oye, qué bueno, me parece excelente que estén avalando eso, y estigmatizándolo a uno y prendiendo un ventilador. Pero resulta y pasa que le digo, yo no conozco ni siquiera a ese señor Gorrín, no sé ni siquiera cuál es el nombre de pila, y te lo juro por mis 5 hijos, Carla, no sé ni quién. Sé que como un hecho público, notorio y comunicacional, que es dueño de un medio de comunicación, pero ni siquiera sé su nombre de pila. Así se lo dije. Y bueno, me dijo, pero es que tú dijiste en el foro que tú eres el niño mimado de Globovisión. Yo dije, no, lo que dije es que había sido vetado de un canal de televisión y el único canal donde había tenido la oportunidad de ir era Globovisión, que eso es una cosa, no ponga palabras en mi boca. Bueno, inmediatamente comienza a gritarme todos clases de improperios. Yo le digo que si está loca, y le dije así, tú eres una rolo loca, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué pones a llamarme así? Bueno, resulta y pasa que me insulta y yo le corto la llamada nuevamente. En ese momento llamo al diputado Omar González Moreno, coordinador de 20 Venezuela en el estado de Anzoátegui. Lo llamo y lo pongo en auto y le digo, mire diputado, a mí me extraña mucho que una persona que anda con ustedes, de nombre Olga, yo no sé quién es Olga, pero cómo no va a saber, diputado, si ella anda con ustedes en toda la gira. No me diga eso. Bueno, entonces me dice, no sé, bueno, déjame ver qué hago. Te paso a María Corina. Le dije, no, no me la pase. Dígale que por favor, eso, no hagan esto, ¿vale? Eso no se hace. Poner a personas a hostigarlo a uno. Mientras eso ocurría, Carla, un amigo que andaba conmigo me recomendó, me dijo, pero vamos al 6CPC, denuncia a esa persona por hostigamiento. Yo le dije, no, yo no voy a hacer un espectáculo de esto. Bueno, luego de la llamada al diputado Omar González Moreno, casi una hora después, recibo una llamada nuevamente de esta señora y me dice, ¿qué? Estabas haciendo lobby con Omar González, te vamos a destrozar, pero no fue precisamente lo que me dio, te debes imaginar. No vamos a caer, aun cuando el lenguaje fue escatológico que utilicé allí, no vamos a utilizar más, sobre todo por respeto a tu programa como tal. Y le dije, y siempre hablaba en plural, me llamó la atención y no en singular. Cuando ella me está hablando de eso, yo escucho al fondo al diputado Omar González Moreno. De verdad me llené de mucha indignación porque no era posible que minutos antes les había dicho que evitaran una situación como esa, que evitaran el hostigamiento que tenía la señora y resulta que ellos andaban con la señora. En ese momento... Que tengo que hacer una pausa para que me termine esta historia al regreso de publicidad. El diputado José Brito con nosotros. El diputado José Brito de la Asamblea Nacional en Venezuela fue protagonista en días pasados de un momento bien incómodo para él, para su familia y también para la diputada María Corina Machado, porque se hizo viral un audio en el que él le dedicaba palabras muy fuertes, insultos muy graves contra una mujer que él mismo describió como misógino y no dice que no es su actuar cotidiano, que más bien pidió disculpas justamente por eso, porque siente que se excedió. Está explicando desde hace unos minutos el contexto en el cual esto ocurrió para que usted como audiencia saque sus conclusiones. Nos decía que entonces estaba al teléfono y estaban en un mismo escenario, según su versión, Omar González, María Corina Machado y esta persona de la organización del movimiento de María Corina, quien usted dice lo había hostigado. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegó? ¿A quién le dejó usted ese mensaje con palabras hacia María Corina? Yo en el momento de verdad estaba muy molesto, a pesar que el amigo me dijo, vamos al 6CPC, vamos a denunciar este hostigamiento. Y mosca, y yo de verdad, y te debo decir, Carla, con la mayor sinceridad, y lo juro por mi Dios, por mis hijos, me llené de ira, de verdad, de ver la treta que me estaban montando, y caí en un peine, ¿no? Y me llené de ira, y en ese momento le envío un mensaje a esa persona, y emito unos conceptos que en todo caso quiero decirte que yo no retiro ni un punto ni una coma del fondo. Yo de verdad pido excusas y las pediré las veces que sea necesario por los adjetivos y el lenguaje inapropiado utilizado, sobre todo al tratarse de una mujer. Quiero preguntarle... Y eso yo tengo que reconocerlo, eso tengo que hoy, mañana y siempre
y es un error de vida que cometí, porque de alguna manera las formas terminan cuidando el fondo, y yo de verdad no cuidé las formas, y debo admitirlo como tal con la mayor responsabilidad del caso. Más Sin allá de las embargo, diferencias políticas, diputado, usted ha más hablado de allá de manera... las formas deben cuidarse, Claro, siempre, es deben así. cuidarse. Pero usted ha hablado... Siempre más deben allá... cuidarse, y la ira, Carla, no puede ser la que, en todo caso, sea la que predomine como tal. Y que si una reflexión debo yo interiorizar, es que no podemos dejar que el odio que se ha sembrado por muchos años y el odio que se siembra en el presente pueda definitivamente llevarnos por un despeñadero. Pero dicho eso, Carla, Sí, quiero señalar qué fue lo que realmente permítame un molestó. segundo, permítame un solo segundo. Usted expresó sus disculpas en ese tuit y además lo está haciendo en este programa, pero ¿se las ha expresado de manera personal a María Corina Machado? No, yo no he tenido oportunidad de conversar con ella, Pero ha hecho el intento de hacerlo. Sin embargo, yo, por supuesto, hoy lo hablé, y yo de verdad dije, ubíquenme el teléfono de María Corina Machado, y con la mayor hidalguía, con coraje y con la mayor serenidad, yo personalmente ofrecer mis excusas, repito, por la forma, más no por el fondo, porque mantengo un punto y una coma al fondo de una denuncia que yo hago a Venezuela, pero la forma, de verdad, tengo que ofrecer mis excusas una y las veces que sea necesario. De eso estoy lo suficientemente claro. Diputado, Y eso lo voy a hacer. Me queda solo un minuto. ¿Sí la va a llamar entonces? Sí. Ahora, Sí. tú dirás, en ese minuto aprovecho rápidamente, ¿cuál fue la causa de lo que está ocurriendo? No es casual, Carla, que la semana pasada fue a un diputado del estado Sucre que le pasó algo similar con este mismo grupo. En esta semana me tocó a mí, y en cada estado le está tocando a una persona. Y todo por yo haber criticado que ese grupo, que es una suerte de raza aria, de sangre azul, que se creen seres superiores, bueno, que en todo caso ya no guardan ni la forma. Yo critiqué que, por cierto, el señor Ángel García Banz ha dicho que la diferencia entre dictadura y tiranía es fundamental, y que tiranía es lo que tenemos y dictadura es lo que necesitamos en Venezuela. Yo no puedo quedarme callado ante eso. Yo no puedo quedarme callado, Carla, ante que no guardan ni siquiera las formas, cuando el otro señor Sosa Curva señala que en todo caso que un recién vestido no puede llegar a ocupar ni la presidencia de la República ni ningún cargo en la administración pública, es decir, reservado solo a esa raza aria, a esos seres superiores, sangre azul, como ellos se autodefinen. Y definitivamente... Ya que despedirlo, diputado, pero fíjese, usted está absolutamente claro en que estos episodios perjudican a la oposición entera y retrasan más la salida, lamentablemente, y generan más Carla, desconfianza en el pueblo de Venezuela, en su liderazgo. Totalmente claro, y por eso es mi angustia, y por eso es mi angustia. Y mi angustia es por ver que un grupo de personas está ofreciendo falsamente desde hace 10 años un quiebre, y lo que han terminado es quebrando la esperanza del venezolano. 4,5 millones de venezolanos se han ido por por perder la esperanza, por los que les podemos traducir la esperanza, no les estamos brindando esperanza. Y un régimen que está allí atornillado y que poco le importa eso, solo mantenerse en el poder. Diputado, gracias por la confianza esta noche de contarnos su versión. Habíamos tenido pautada a María Corina Machado esta noche, pero está con una afección de salud. No es nada grave, afortunadamente, pero sí es un virus y además le ha dado fiebre, ha estado indispuesta, pero nos ha prometido que para mitad de semana la vamos a tener, y por supuesto que usted como audiencia es quien va a tomar sus decisiones, va a hacer los juicios. Nosotros no nos corresponde eso, sino presentarles todas las versiones para que ustedes puedan asumir en todo caso cuál es la verdad. Gracias, diputado, por la confianza. Buenas noches. El diputado José Brito, diputado de la Asamblea Nacional. Nosotros regresamos luego de esta pausa porque tenemos denuncias muy graves sobre los nexos que se siguen descubriendo entre el régimen y la guerrilla del ELN. Regresamos luego de este receso por Thanksgiving para seguir informándoles sobre todo lo que ocurre en Venezuela y también en el mundo. Como estos días fueron de, digamos,
de ausencia, se quedaron por fuera algunas noticias relevantes, porque, por ejemplo, en el caso del diputado José Brito, vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional en Venezuela, lo último que supimos de él fue un audio que se hizo viral cuando él se refería en términos muy peyorativos a esta mujer venezolana, María Corina Machado, política venezolana de oposición. Si nos hubiéramos quedado con ese audio, una percepción hubiera sido, pues esa, muy, digamos, sorpresiva, sorprendente para quienes conocemos al diputado. Pero pasaron cosas durante estos días que no pudimos comunicar, por eso lo quisimos tener a él como invitado esta noche. Pero primero, antes de escuchar al diputado de la Asamblea Nacional, antes de conocer su respuesta, lo que él dijo durante el fin de semana, lo que escribió durante el fin de semana en su cuenta de Twitter, después de haber, pues, de alguna manera expresado estas palabras tan rudas contra María Corina Machado, queremos hablar con Vanessa Neumann. Vanessa Neumann es especialista en lavado de dinero, especialista en tráfico ilícito, además es la autora de un libro que ya ha comenzado a traducirse en varios idiomas por lo poderoso que ha resultado para, de alguna manera, hacer caer a estos sistemas de tráfico internacional. Se llama Blood Profit, fue la primera versión en inglés y ya salió una en portugués que se ha llamado Lucros de Sangre. Muy pronto va a salir esta versión en español. Por supuesto que a raíz del caso de Alejandro Andrade, mañana vamos a estar en ese momento en el que el juez en West Palm Beach dicte la sentencia, podría dictar sentencia mañana mismo, pues han surgido todos estos detalles de los que han sido cercanos al régimen de Nicolás Maduro, quienes se han aprovechado o han de alguna manera ayudado a encubrir la manipulación del dinero de los venezolanos que ha terminado en bancos alrededor del mundo o de alguna manera pues allí reflejado en propiedades, en miles de propiedades que no están a nombre de quienes ahora secuestran Miraflores, pero están a nombre de sus testaferros o a quienes de alguna manera les han ayudado a lavar este dinero. Por supuesto que queremos saber con ella cómo se mueven estos capitales, de qué manera llegan a hacer justicia quienes están a cargo de estas investigaciones. Queremos darte la bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenas noches. Gracias a ti, siempre es un placer contigo, Carla, un placer. Igual, Vanessa. Desafortunadamente siempre es un cuento de lavado de dinero, sí, de horrores de nuestro país, pero bueno, algún día será buenas noticias. Yo sé que sí, sé que sí, y gracias al trabajo que haces tú para de alguna manera destapar, hacer públicas todas estas marañas, sabemos que eso nos va a ayudar a que muy pronto, a través de la presión, sancionando a quienes les han ayudado, han sido cómplices, todo eso va a precipitar la salida, estamos convencidos de eso. Justo esa es la pregunta. En este tema, en esta trama de Alejandro Andrade, la trama de Raúl Gorrín, Alejandro Andrade está aquí, mañana va a tener que presentarse ante el juez. Raúl Gorrín está en Venezuela, contra él todavía no se va a hacer más justicia, más allá de expropiarle de alguna manera lo que adquirió estando en los Estados Unidos y prohibiéndole la entrada al país o más bien declarándolo prófugo de la justicia. Pero ¿cómo afecta esto a la dictadura de Nicolás Maduro? Que toda la gente alrededor que hizo estos negocios ilícitos esté comenzando a caer. Bueno, claro, yo creo que hay que verlo un poquito, hay que alejarse un poquito del tema y darle un poquito la vista más grande, como si estuvieras en un avión y viendo todo el terreno, ¿no? Hay como una estrategia mayor que se está manejando aquí. Primero que, y se ha declarado el gobierno de los Estados Unidos también, que lo que están haciendo es que empezaron con las sanciones específicas como a la cúpula militar y a la gente que ayudaba del gobierno también, ¿no? Y empezaron por ahí. Y ahora van por los testaferros y ahora se va ampliando la red, porque lo que se han dado cuenta los venezolanos y también la justicia americana y también otros países donde está mucho el dinero robado de Venezuela, es que realmente es una red internacional. Eso nos ayuda por varias razones. Uno es que van cayendo más y más personas, ¿no? Entonces, con cada persona de alto nivel que va cayendo, que tiene mucha información, como Andrade, como Gorrín, van girando con cada persona, van consiguiendo más información y se van acercando más a Nicolás Maduro.
Pero volviendo al tema, la estrategia más amplia. Sabemos que el 10 de enero hay una estrategia para desconocer diplomáticamente, que más de 40 países deberían desconocer diplomáticamente al régimen de Maduro, porque es cuando se le acaba el término presidencial. También hay otras, entonces, también se está hablando de que se podría sancionar a Venezuela, declararlo un país, Sí. un estado que le da apoyo al terrorismo. En inglés se llama un SSOT, un State Sponsor of Terrorism. Es una designación muy, muy seria. Entonces tú ves que entre ahora y el 10 de enero se le va acumulando la presión de varios frentes. Uno es por el apoyo al terrorismo, uno es ahorcando poco a poco a la gente que realmente han financiado este régimen, y también eso va demostrando lo amplio que es la red, y la amplio que es la red también de comunicación, de gente que ha apoyado al régimen, y que el problema es realmente multidimensional e internacional. Y eso también debería, y al demostrar eso, lo grande que es el problema, lo multidimensional y lo internacional que es, también ayuda a presionar a otros países a ese desconocimiento el 10 de enero. Porque entonces si la causa es internacional, la solución también la tiene que ser. Ahora, Vanessa, te pregunto, esto es apenas lo que hemos comenzado a conocer. Como tú decías, esto demuestra que la red es prácticamente interminable. Buscaron aliados en cada rincón del planeta o los enviaron a cada rincón del planeta para lavar ese dinero sucio. Es evidente que muchas de estas cosas que se le incautan a hombres como Gorrín o como Andrade no son de ellos. Es decir, ellos Correcto. prestaron su nombre para propiedades, por ejemplo, digo yo, de Silvia Flores, de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro. Es decir, aquí no es que la justicia americana está enfocándose en Andrade o en Gorrín. La intención siempre es estar cada vez más cerca de Nicolás Maduro. Cuando hagan ese nexo en verdad, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, como te digo, cuando se llega a desconocer, es como te digo, aumentar esa presión para el 10 de enero, y si se llega a desconocer el gobierno y ya se tiene toda esta información y ya lo tienen todo mapeado, yo me imagino que saldrá orden de detención contra Maduro, porque una vez que él ya no sea el presidente legítimo y sea desconocido como tal, será mucho más fácil. Siempre sacar una orden de detención contra un presidente es muy complicado. O sea, ahorita no se me ocurre un caso donde realmente se haya dado, pero esto abre esa oportunidad. Y entonces yo creo que eso es básicamente a donde termina este cuento. Pero también quiero resaltar otro tema que está surgiendo, que es muy interesante. Y que esto demuestra el caso de Gorrín, por ejemplo, demuestra cómo la gente se compromete. Ponte tú que aunque estén lavando el dinero de otra gente, o se estén aprovechando también de por ejemplo, los distintos mecanismos de cambiar dinero, ¿no? de acceso al dólar. Eso va comprometiendo a la gente que se mete en eso. Es exactamente la estrategia de un cartel, de una mafia, ¿no? Tú vas comprometiendo a la gente, entonces los tienes como aliados porque se ven manchados de ti. Y así también es una manera que ellos han ido comprometiendo a los distintos medios. Entonces la gente que parecía ser independiente, que estaba llamando, por ejemplo, o por diálogo, o para tener una reunión, que se sabía que ahora Gorrín estaba agitando para tener una reunión con el presidente Trump, ahora tú entiendes por qué. Y esa es una cosa que yo vivo mucho el día al día viviendo en Washington, D.C., una cosa por la cual el régimen ha durado tanto es porque incluso, por ejemplo, en Washington, D.C., ellos han tenido empresas de lobby, pero también think tanks, como el CEPR, que era Mark Weisbrot, que estaba hablando de las maravillas de Petrocaribe, que estaba hablando de las maravillas del proyecto económico bolivariano. Y ahora tú te das cuenta que toda esa gente realmente estaba comprometida por el dinero sucio del régimen. Y eso es típico. Entonces, mandarlos afuera te sirve dos cosas. Te sirve también a aumentar tus mecanismos de lavado de dinero, pero también te da mucho más potencia en tu red como de lobby a gobiernos extranjeros o grupos extranjeros, y también de lobby de información, ¿no? De mensajero
a través de los medios. Yo creo que eso es otra cosa que dale otra semana y eso yo creo que se va a entender mucho mejor con el caso de Raúl Gorrín. Cuando nosotros hablamos de lavado de dinero vinculado al régimen de Nicolás Maduro, te quiero preguntar, esto ha sido por el trabajo que además tú has desarrollado en toda la América Latina. ¿Te has dado cuenta que la influencia de este régimen ha llegado a los países incluso del sur? Aquí hay una influencia de los más famosos dentro del régimen de Venezuela que tienen poder en otras latitudes tan lejanas como Paraguay. Tan lejanas como Paraguay, tienen aliados por ahí, también porque tú tienes una red en la triple frontera que también está muy aliado con Hezbollah, que eso también implica que donde Tarek El Aissami tiene mucho poder, pero también, por ejemplo, Argentina, una cosa que yo y otra gente ha estado pidiendo es que Argentina también tiene bastante dinero del régimen de Maduro y de Chávez. Entonces, queremos, y no solo yo, sino también otra gente como el Financial Integrity Network y tal, que han trabajado en temas de las sanciones, ellos también han pedido que, por ejemplo, que nos digan dónde tienen el dinero, que declaren quién tiene el dinero en su país y en su sistema bancario, porque eso también hace dos cosas, también nos da al venezolano la claridad de dónde ha ido el dinero y también un poco hace que estos países tengan la voluntad de imponer sanciones. Nosotros queremos que otros países latinos también impongan sanciones. Pero claro, el demostrar que tú tienes dinero sucio en tu sistema bancario, en tu casa, cuando incluso tú ya tienes problemas financieros, como la tiene Argentina, que le está pidiendo un préstamo al Fondo Monetario por 50.000 millones, está grueso, es como mucho pedir. Sí. Pero tú sabes, ellos no quieren devolver dinero en este momento y tampoco quieren pasar pena por lavado de dinero o corrupción cuando están pidiendo dinero del Fondo Monetario. Entonces es difícil, pero es una labor importante para nosotros poder salir del régimen de Maduro. Hay dos detalles importantes, ya tenemos que despedir, además que sabemos que estás súper cansada en este viaje que has hecho a Brasil para seguir hablando de este tema y te agradecemos el sacrificio que has hecho de estar con nosotros, Vanessa. Dos cosas importantes. Una que quiero saber es, cuando tú, hay mucha gente que se pregunta, bueno, pero yo le acepté un cheque a Gorrín, o de alguna manera trabajé en una empresa de Gorrín, o le vendí algo a Gorrín, o le vendí algo a Andrade. ¿Hasta dónde llega la justicia? Es decir, ¿a quiénes le llega la justicia cuando él está acusado de lavado de dinero? ¿El no saber que él cometía esos delitos es suficiente, o saber y haber aceptado un cheque también implica pues una sanción? Bueno, yo no sé que si implica una sanción, pero sí implica que el riesgo, por ejemplo, de una sanción, de un castigo, ¿no? La diferencia siempre es, desafortunadamente, cuando estudias lavado de dinero, siempre es como muy gris. Se mezcla lo legítimo con lo ilegítimo, porque eso es cómo funciona el sistema de lavado de dinero. Tú tienes que insertar el dinero sucio dentro del sistema de dinero legítimo. Entonces eso implica que tú siempre tienes al lado alguien legítimo o alguien inocente, o un negocio verídico al lado del negocio sucio. Pero entonces la gente que examina esto, como el Financial Integrity Network, el Departamento de Tesoro o la DEA, están acostumbrados a examinar eso y a ver. Entonces, si tú realmente no sabías, si tú realmente estabas haciendo un negocio, tú sabes, le aceptaste un cheque o trabajaste para ellos sin saber, eso se puede disculpar, porque además hay un límite al trabajo que pueden hacer, que puede hacer la DEA o las agencias o el Departamento de Tesoro. O sea, tiene que llegar no puedes estar, ellos ya tienen demasiado trabajo con el tema de Venezuela. Pero entonces, si no sabías, ayer era inocente o era a corto plazo, de repente te puedes salvar. Pero si tú sabías lo que estabas haciendo, sabías que el dinero era sucio y era a un plazo más largo, entonces ahí sí te puedes meter en un problema. Pero evidentemente la estrategia es como que moverse paralelamente en la gente, toda la red que los ha apoyado para abajo, pero también para agarrar, para construir el caso para ir para arriba. Sí. O sea, realmente lo que quieren conseguir es conseguir más y más información para agarrar a Maduro y a sus cómplices más altos, ¿no? Entonces no es para ir para abajo, para agarrar como digamos el pez chiquito,
es para más como para agarrar el tiburón, que digamos. Entonces, eso será el patrón que deberíamos seguir viendo en estos casos de acá para el 10 de enero y más allá. Vanessa, una última cosa está así. Te pregunto sobre los métodos que se aplican en Estados Unidos para hacerle seguimiento a ese dinero sucio. Porque el ciudadano de a pie te dice, bueno, pero es que yo quiero hacer una transferencia de $20.000 de otro país y me investigan, pero hasta la marca de la ropa interior. Porque esta gente hace negociaciones, compra 20 apartamentos, tiene 17 caballos, 35 relojes súper costosos, tiene 5 viviendas a su nombre y además viene de un régimen. No es que Andrade era un total desconocido. Andrade llegó aquí y creo que el gobierno de Estados Unidos sabía quién era y él hizo un convenio. Este hombre era escolta, era ministro de tesorero, es decir, era un hombre absolutamente comprobable de dónde venía. Sí, no solo eso, él incluso aparece en mi libro, en el Blood Profit, en Lucros de Sangre, aparece en el caso de la negociación con China y el caso Bandés, y también que ellos, la cuenta bancaria en Suiza para Bandés, que lo manejaba él, estaba a nombre de Andrade en el momento antes de que fuera el tesorero, cuando todavía era solamente la escolta de Chávez. Sí. Entonces, eso se sabe. A veces, bueno, hay varias cosas. El sistema de inteligencia financiera es imperfecta. O sea, siempre lo ha sido. Además que eso es un caso, es imperfecto. Tú tienes que estar vigilando. Y segundo, entonces tú le tienes que avisar a los bancos que estén vigilando. Dos, los bancos no siempre avisan porque es mucho dinero, la tentación de aceptar el dinero es mayor al miedo del gobierno estadounidense, entonces dice, bueno, lo ignoramos. Así es exactamente como tú ves esos casos mayores que hemos visto de Société Générale o HSBC, que estaban evitando las sanciones de Corea del Norte, Irán y Cuba por una década, porque ellos mintieron en sus transferencias de dinero. Entonces tú tienes, uno, la imperfección, dos, las mentiras de los bancos. Tres, también a veces hay una estrategia de que cuando tú ves que y es muy típico americano y en otros países de cualquier agencia de inteligencia, que tú dejas que se comprometan más. Entonces tú observas con quién se meten. Es como que también tú puedes observar a dónde va un cargamento de drogas y con quién se reúnen, porque así tú puedes mapear la red mejor. Entonces tú a veces dejas que ruede para que tú agarres el momento exacto, porque mucho de esto es también identificar el momento exacto, no solo aplicar presión, pero aplicar presión en el momento que más te conviene. Y ahora de aquí para el 10 de enero es cuando más conviene. Así es. Entonces tú recaudas toda esa información a todo ese tiempo y ahora lo puedes aprovechar. Vanessa, siempre es un placer tenerte. Muchísimas gracias por hacer un receso en tu agenda tan apretada allí en Brasilia. Mucho éxito como siempre. Y felicidades por el lanzamiento de tu libro justamente en portugués. Eso. Gracias, sí, salió hoy, estoy súper contenta, no lo puedo creer. Nosotros también por ti, sabemos que has trabajado muy duro. Vanessa Neumann en Brasil, justo con el lanzamiento de su libro el Blood Profit, pero que ahora en portugués es el Lucros de Sangre, que pronto va a aparecer en español. Lo pueden, por cierto, encontrar en Amazon. Es muy interesante porque vincula todo el negocio del lavado de dinero y allí, sin duda alguna, está el régimen venezolano. Regresamos luego de esta pausa de publicidad con mucho más. El diputado José Brito nos habla de ese audio tan polémico en el que insulta a María Corina Machado. En su Twitter pide disculpas, pero lo vamos a tener aquí para que lo diga de viva voz.